Hoy es miércoles de migración y ya está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos para responder a todas sus preguntas. Doctor, feliz día, bienvenido. Hola, buenos días, Mayore. ¿Cómo Gracias. está? Feliz miércoles para todos ustedes. Gracias por apartar este tiempo en su agenda y compartir las dudas de nuestros televidentes. Quiero comenzar, doctor, si le parece, con las visas de interés nacional. Muchas personas nos preguntan de qué se tratan estas visas. Claro, sí, esta es una visa disponible para personas, es una visa de inmigrante. ¿Qué quiere Ok. decir esto? Es una visa que si se obtiene, puedes venir a vivir a Estados Unidos como residente permanente o a quedarte ya como residente permanente si te encuentras en los Estados Unidos. Y es una visa que busca incentivar a la inmigración de personas que poseen títulos universitarios, maestrías. La ley no establece ninguna área en particular de preferencia, ¿verdad? Así que en principio todas las áreas profesionales calificaría e inclusive está disponible para personas que no tienen títulos universitarios, pero que tienen más de 10 años de experiencia y han recogido o acaudalado una serie de reconocimientos, premios en el área de experticia y que también los hace elegibles para esta categoría. Doctor, nos han preguntado en reiteradas oportunidades para las personas que tienen un caso de asilo pendiente y están esperando durante muchos años por su entrevista, ¿qué opciones tienen? ¿Qué otras cosas pueden hacer? Bueno, este tipo de visa es una de las recomendaciones o una de las opciones que estas personas podrían optar, ¿verdad? Ya que una de las grandes ventajas es que no hace falta tener una oferta de empleo, o sea, no hace falta que el individuo tenga una sponsor, ¿verdad? Un Ujú. empleador que vaya a hacer una certificación laboral. Estas visas permiten saltar el proceso de certificación laboral, pero habría que demostrar que la persona viene a Estados Unidos a contribuir, ¿verdad?, a la nación en esa área de experticia que tiene. Entonces hay que explicarle al gobierno cómo es que yo vengo a contribuir con lo que yo sé, cómo yo puedo ayudar al país desde el punto de vista de materia de seguridad, de crecimiento económico, a que las empresas dentro de Estados Unidos, a que las comunidades dentro de Estados Unidos sean más prósperas, puedan tener mejor seguridad, dependiendo del área de experticia que la persona tenga. Pero lo importante es que existe esta alternativa. Si la persona posee un título universitario con una maestría, 5 años de experiencia, o posee un título universitario con años de experiencia, o posee más de 10 años de experiencia sin tener un título universitario, más otras características adicionales, pudiese optar para esta visa y pudiese entonces avanzar en su camino para obtener una residencia permanente, que es el propósito de toda persona que ha estado esperando ya largos años por una entrevista de asilo que no llega y también tiene un estatus de TPS, entonces están preguntándose qué puedo Correcto. hacer para yo finalmente tener raíces ya sólidas en este país y especialmente viéndose que puede ocurrir un cambio político en las próximas elecciones. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero si hay cambio en la administración, entonces muchos de los programas que se han implementado bajo esta administración migratorios, pues van a ser eliminados, el parol humanitario, probablemente no va a haber renovación de TPS, entonces todo eso las personas tienen que tomarlo en consideración para que empiecen a tomar cartas en el asunto. Hablando de ese tema, doctor, me gustaría conocer su opinión sobre lo que ha dicho Donald Trump con respecto a cuál sería su política migratoria de llegar nuevamente a la Casa Blanca, porque veía como parte de las reacciones que ha generado mucha polémica quienes están a favor, quienes están en contra, quienes dicen que está jugando con su discurso y manipulando la realidad de este país cuando intentan criminalizar a los migrantes con la situación de seguridad actual en Estados Unidos. ¿Qué piensa usted con respecto a esto?
Bueno, la verdad es que es muy triste ver un candidato presidencial que ataque a la inmigración de la manera como lo hace, especialmente cuando él viene de una familia de inmigrantes. Él es primera generación, ¿verdad? No es una persona que tiene tres y cuatro generaciones nacidas aquí en Estados Unidos. Además, son opiniones que vienen de una persona que ha sido convicto criminalmente. Entonces, yo no sé hasta qué punto podemos tomar en serio las declaraciones de un individuo que ha sido acusado criminalmente y convicto en una corte en este país, hablar de actuaciones criminales. Sabemos que el nivel de criminalidad no es tan alto como parecen decirlo los republicanos. Me parece que los inmigrantes vienen a contribuir a este país. Una de las grandes aportes y de los grandes beneficios y ventaja que tiene Estados Unidos contra otras potencias internacionales, otras potencias de otros países, es que Estados Unidos goza de una ola de inmigración constante. Esto oxigena lo que son los requerimientos del país de mano de obra en posiciones donde ya las personas que tienen años, generaciones viviendo aquí, no quieren hacer el tipo de trabajo que inmigrantes vienen a hacer a este país. La tasa de crecimiento sin la inmigración en este país estuviese estancada, igual que está ocurriendo en Europa, igual que está ocurriendo en Japón, donde la población no está creciendo, sino la población va reduciendo. Entonces, hablar de que él va a venir y deportar y sacar a toda la inmigración ilegal, lo que hay que establecer son mecanismos para garantizar que la inmigración se haga de una manera ordenada. Yo hasta ahora no he oído cuáles son los mecanismos que el Partido Republicano está proponiendo para establecer una inmigración ordenada. Estamos trabajando con una ley de inmigración que es de 1997. Es una ley que ya está desactualizada a las necesidades del mundo ahorita del 2024. Entonces, en vez de estar hablando los republicanos, este tipo de discurso, deberían estar hablando de cómo pueden llegar a un acuerdo con sus compañeros demócratas para actualizar las leyes migratorias, para establecer seguridad en las agencias que se encargan de ejecutar las leyes migratorias y de esa manera tener un sistema migratorio acorde a las necesidades del siglo XXI. Eso es lo que yo opino. Doctor, por ejemplo, Donald Trump ha hablado de establecer beneficios migratorios para quienes se gradúen, tengan un título en este país, pero también es una realidad que no tienen las personas que carecen de residencia o de ciudadanía, esos beneficios que le permitan a los jóvenes acceder a becas para poder estudiar en una universidad de aquí que son tan costosas. Sí, bueno, ya existe un beneficio migratorio, se conoce como el DACA, ¿verdad? Que se le ha otorgado a aquellos niños que llegaron a muy pequeños con sus padres de manera ilegal y ya gozan de este permiso de trabajo que lamentablemente los mismos republicanos han tratado de eliminar ese programa. Existen las visas, lo que habría que actualizar es la postulación para las visas profesionales, las cuales tienen alta demanda y todavía el número de visas disponibles son 80.000 al año, y eso no es un número adecuado para la demanda de visas que existe. Entonces, eso sería lo que deberían estar planteando ellos, cómo actualizar el sistema migratorio. Doctor, retomando el tema del asilo para una persona que le niegan luego de la entrevista su caso de asilo, ¿qué otras opciones tiene desde el punto de vista migratorio para poder permanecer en este país? Bueno, ya cuando estamos hablando de una persona que se le niega el asilo y su caso ha sido referido a la Corte de Inmigración, va a depender de cuáles son en qué situación migratoria, a qué beneficio migratorio adicional esta persona posee. Por ejemplo, si la persona es gozadora de un TPS, si la persona ahora tiene una pareja que es ciudadana americana, esposo o esposa. Entonces, eso abriría la puerta para a diferentes alternativas. Si la persona no cuenta con otra alternativa, habría que ver si es posible continuar peleando su caso de asilo ante la Corte de Inmigración. Esto lo vemos mucho en matrimonios que pues huyeron de su país por razones de maltratos
y no tiene otra forma de conseguir una residencia permanente, sino continuando con su caso de asilo. También existen las certificaciones laborales, ¿verdad? Ujú. Para visas, para residencia permanente por vía de oferta de empleo. Y también hemos hablado de las visas de interés nacional, donde la persona ya sea una persona que tenga un desempeño profesional, experiencia, maestría, puede considerarse también para este tipo de residencia permanente. Doctor, también nos preguntan, ¿quiénes califican para la visa EB2? La visa B2 engloba varias categorías, ¿verdad? Ahí se encuentran personas con maestrías, profesionales con maestrías obtenidas en los Estados Unidos, eh, personas que su profesión son de interés para la nación, ¿ok? Y calificarían entonces las que entren dentro de los que cumplan los requerimientos de estas visas. Las personas que tengan una maestría, pues califican, pero este tipo de visa requeriría una oferta de empleo. Entonces, no es algo que el inmigrante pueda hacer por sí solo. La visa de interés nacional sí es algo que el inmigrante puede hacer por sí solo, sin necesidad de tener que usar a un sponsor con Ujú. una oferta de empleo para que pueda venir a los Estados Unidos o quedarse en los Estados Unidos de manera permanente. Esas son las visas EB2. Entendido. Doctor, le voy a compartir los testimonios que nos hacen llegar los televidentes y nos dicen así. Hace 4 años apliqué para mi esposo indocumentado. Yo soy ciudadana americana y seguimos esperando por su perdón migratorio por haber entrado de manera irregular. ¿Qué debemos hacer, doctor? Bueno, el mes pasado la administración de Biden emitió una orden ejecutiva donde va a permitir a personas, a cónyuges de ciudadanos americanos que entraron al país de manera ilegal, tienen más de 10 años viviendo en el país y para el 27 de junio de este año se encontraban casados con el ciudadano americano, de poder tramitar su residencia dentro de los Estados Unidos. Estamos todavía a las esperas de que se emitan pues las directrices de cuándo y cómo se va a hacer esta solicitud. Esta solicitud se hace por medio de algo que se conoce como Parole in Place, Okay. y este Parole in Place se solicita con ICE. No sabemos si si esto va a ser por vía de UCIS o va a ser por vía de ICE. Entonces, pero sí el gobierno ha dicho que va a ser una medida que va a favorecer a más de 10.000 personas que se encuentran en el país en ese tipo de situación. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que la persona no tendría que salir al consulado de Estados Unidos en su país de origen para buscar esa visa de inmigrante, ni tendría que aplicar por este perdón, ¿ok? Okay. Entonces, de todas maneras, en las próximas semanas, ya nosotros anteriormente habíamos hablado de esto Ujú. hace un par de semanas atrás, pero lamentablemente todavía no tenemos las directrices y el gobierno ha dicho que hasta que no salgan esas directrices, no va a aceptar casos. Claro. Doctor, nos siguen compartiendo testimonios y nos dicen, yo tengo mi permiso de trabajo y también tengo entrada legal y un hijo ciudadano en el Marín. ¿Puedo aplicar, doctor, para la residencia? Bueno, si su hijo es ciudadano americano, Ujú. ¿verdad? Y está en las En Fuerzas el Marín. Armadas, Ujú, correcto. usted puede, de todas maneras, estando o no, usted igual puede solicitar su residencia permanente o su hijo puede pedir una visa de inmigrante para que usted se haga residente permanente, siempre y cuando él tenga más de 21 años, que me imagino que ya los debe de tener. Doctor, nos dicen, yo soy ciudadana dominicana, estoy casada con un ciudadano americano desde el año 2020. En el 2021 solicité VAWA, no sé cómo se pronuncia, doctor. Ya Ujú, me algo así. llegó, ok, ya me Ujú. llegó. ¿Califico para una nueva orden? Y ya le llegó su VAWA, Ujú. usted califica para su residencia permanente, ¿ok? Ok, Y esto quiere decir que ya usted tiene que hacer su gestión para introducir
sus documentos para que le den su residencia permanente. VAWA es una petición, para los que nos están oyendo y no saben, ¿verdad? Ujú. Es una vía por la cual una persona que es cónyuge de un ciudadano americano o residente permanente, quien ha abusado al extranjero, lo ha sometido a maltratos crueles e inhumanos, ¿verdad? Ha sufrido de violencia doméstica y por esta vía entonces puede obtener su residencia permanente. Hay que demostrar, obviamente, que existió el matrimonio, que las personas estaban casadas y que hubo maltrato cruel e inhumano hacia el extranjero por parte del ciudadano americano. Son casos bastante emocionales porque hay que exponer en una narrativa cómo fue que este maltrato fue evolucionando al punto de que la persona tuvo que abandonar la relación, pues temía por su integridad física, por su integridad mental y tuvo que buscar ayuda, pues. Doctor, con respecto a esto, nos han llegado numerosos casos en los cuales latinos son aparentemente contratados por algunas empresas importantes de aquí de Estados Unidos y luego que cumplen jornadas hasta de 12 horas, les dicen que formaba parte de un entrenamiento. Entonces, bueno, han Ujú. sido como explotados, pero hay mucha gente que no se atreve a denunciar estos casos porque no tienen un estatus, digamos, regular en este país. ¿Qué derechos tienen esas personas que se encuentran en este tipo de situaciones? Bueno, los estados, lo que es materia laboral y abuso patronal, ¿verdad? Es algo de materia estatal. Esto es algo que los trabajadores deben de llevar hacia sus autoridades estadales que protejan a los empleados y exponer la situación. Por lo menos aquí en el estado de Nueva York existe salvaguardas, protecciones Okay. para empleados explotados, indocumentados. Eh, las personas no tienen miedo de ir a denunciar esto ante las autoridades porque sabemos que el estado de Nueva York pues no va a reportarlos hacia las eh, autoridades migratorias, ¿ok? Y esto asegura de que no exista este abuso patronal donde patronos sin conciencia, Ujú. abusadores, hacen esto, contratan a personas, las ponen a trabajar un fin de semana, generalmente son empleos de mano de obra, construcción, jardinería, empaquetamiento y luego simplemente les dicen que no vuelvan, que les van a enviar su cheque por correo y nunca les envían nada. Y estas personas pues trabajaron de gratis Ujú. un fin de semana. Entonces vayan a su agencia de protección laboral y expongan el caso, denuncien, ¿ok? A la persona para que entonces puedan conseguir remedio. Generalmente sí existe un resarcimiento y hasta las empresas son multadas por este tipo de conducta. Sí, es que en algunos casos se aprovechan de la desinformación que tiene de pronto el latino que no conoce las leyes y el miedo que puede dar denunciar a una empresa importante aquí en Estados Unidos, tomando en cuenta su estatus migratorio. Gracias por esta aclaratoria. Le comparto lo que nos escribe el usuario de YouTube, César Benítez. Dice, mi TPS y permiso de trabajo vencen en el año 2025. ¿Debo esperar que UCIS me dé los lineamientos o debo ya comenzar a llenar mi aplicación para la renovación? Gracias, doctor. Gracias por la pregunta, muy importante, ¿verdad? Esto es algo que se está presentando mucho, especialmente con las tardanzas del gobierno en resolver este tipo de casos. Lamentablemente, el TPS no se puede, ni el permiso de trabajo por TPS se puede iniciar una renovación en estos momentos, ya que no tenemos directrices de la administración de Biden para lo que sería la renovación. Esto ocurre generalmente 60 días antes de que se vaya a vencer el estatus de protección temporal. Como se va a vencer el 2025, pues esto es algo que le quedará a la administración que quede, si es la administración de Biden o del candidato demócrata que sea. Entonces, si existe la continuidad de este beneficio, pues entonces ellos dirán en su momento oportuno qué va a pasar.
Si gana el Partido Republicano, no sabemos si ellos van a extender este beneficio. Vemos que la agenda es bastante radical, entonces yo no pienso que sea un beneficio que ellos lo quieran extender. Sí, hay mucha gente que está asustada, doctor, con la expectativa porque no sabe qué va a pasar con estos beneficios migratorios, si se van a extender o no. Claro, es un tema bastante delicado, especialmente para la comunidad latina que ha entrado a este país con parol Ujú. humanitario, que tienen familiares que pues necesitan venir para acá con parol humanitario. Pues todos estos programas, el TPS y una cantidad de lineamientos que muchos de ustedes no conocen porque ustedes no están detrás de bastidores como estamos nosotros, ¿verdad? Muchas de directrices que han facilitado de verdad el procesamiento de muchísimas aplicaciones en corte de inmigración, etcétera, que le permite al extranjero continuar su vía hacia una estadía permanente, pues muchos de estos, o la gran mayoría de estos beneficios van a desaparecer. Entonces, es importante que la comunidad latina analice esto, ¿verdad? Especialmente la comunidad latina que vota, ¿ok? Que tiene familiares aquí ya bajo estatus migratorio, llamémoslos precarios, ¿verdad? Porque quizás esas personas no, si gana o en término el candidato republicano, pues quizás estas personas van probablemente a ser deportadas del país. Continuamos con las preguntas de los televidentes, doctor, y nos exponen este caso. Mi esposo está esperando en México desde diciembre del año 2020. Yo soy ciudadana americana. ¿Podemos pedir parol humanitario? Depende de qué nacionalidad es, ¿ok? Ok. Si es mexicano, no existe parol humanitario. Parol humanitario son para personas de ciudadanos de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela, ¿ok? Y bueno, Ucrania, obviamente. Claro. Pero los que nos ven a nosotros, ¿verdad? Son personas básicamente de estos cuatro países. Ujú. Entonces, si su esposo que está en México no pertenece a una de estas nacionalidades, quizás lo que él debe hacer es intentar obtener una cita por CBP One, ¿ok? Explicar por qué él tiene miedo de regresar a su país de origen para ver si lo dejan entrar con un parol y luego ustedes puedan continuar su proceso de ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos. Perfecto. Doctor, avanzamos. En el caso de que yo tenga un TPS aprobado y no tengo pasaporte, pero necesito salir y volver a ingresar a los Estados Unidos, ¿qué podría pasar? ¿Puedo pedir una carta consular o un permiso de viaje? Bueno, dependiendo de donde usted vaya a ir, ¿ok? Vamos asumiendo que estamos hablando de un venezolano, que somos los que no tenemos consulado aquí en Estados Unidos y no podemos optar por un pasaporte nuevo. Usted tiene algunas alternativas. Usted pudiese ir a la República Dominicana para renovar su pasaporte, ¿ok? Ujú. Acuérdense que el hecho de que Estados Unidos lo deje entrar con su pasaporte vencido no quiere decir que otros países vayan a tener la misma apertura, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos en la oficina, por ejemplo, que hay personas, hay clientes que han renovado su Ujú. pasaporte venezolano en el consulado de Venezuela en la República Dominicana. Para esto deben de hacer una cita con el SAIME, ¿ok? Y luego, una vez que ya tienen su cita para ir al consulado, entonces dirigirse al consulado de la República Dominicana aquí en Estados Unidos, en la ciudad donde usted viva, si es que hay uno, y pedir un salvoconducto que le permita entrar a la República Dominicana para realizar ese trámite de renovación de pasaporte. También pudiese hacerlo por Colombia, ¿ok? Esa es otra alternativa. O si usted no tiene un caso de asilo en proceso, regresar a Venezuela para hacer ese trámite en Venezuela. Esta pregunta también nos la hacen mucho, doctor. Si el permiso de viaje es aprobado por un año, ¿puede seguir viajando durante ese año a otros lugares además de Venezuela y en crucero? El TPS, el permiso de viaje por TPS tiene la Ujú. duración de un año y puede usarse múltiples veces. Entonces, sí pudiese
ir a un crucero con su pasaporte si está vigente, disfrutar de su viaje y regresar a los Estados Unidos sin problema. ¿Cuánto tiempo la persona se puede quedar en Venezuela con el advance parole o el permiso de viaje? Generalmente son por periodos cortos, ¿verdad? No estamos hablando de 4 o 6 meses de estadía, estamos hablando de periodos que es a discreción del oficial cuando usted regrese. Si usted entre más tiempo se quede, más explicaciones le van a pedir, ¿ok? Y dependiendo del tiempo, puede ser que hasta le nieguen la entrada. Entonces, esto es algo que usted debe usar de una manera razonada, lógica, ¿verdad? Porque no es un permiso para que usted vaya y pase una larga temporada en Venezuela, digámoslo así, después de 8 meses que pasó por allá, usted viene otra vez para acá. Nos hacen esta última pregunta, doctor. Tengo TPS y permiso de viaje. De igual forma, tengo cita para renovar el pasaporte. Mi consulta es la siguiente. ¿Se necesita visa para entrar a México y renovar el pasaporte? Eso es algo que tiene que hablar con el Consulado de México, ¿ok? Usted tiene que, eh, entonces, para poder entrar a México, los venezolanos necesitan visa, pues entonces, obviamente, va a tener que ir al consulado y ver cuál sería la manera de entrar, si le van a dar un salvoconducto, para que usted pueda ingresar a México. Eh, Tengo entendido que últimamente los trámites en México se han complicado un poco por la exigencia de visa. Entonces, de todas maneras, le recomiendo que se dirija al Consulado de México aquí en Estados Unidos. Eh, Hay muchos consulados alrededor de los Estados Unidos de México. Entonces, pregunte, haga una cita para que le explique. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy y apartar este tiempo, esta ventana informativa para responder a las preguntas que tienen nuestros televidentes y, bueno, toda la audiencia de Buenos Días. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. No, siempre un gusto estar aquí con todos ustedes, siempre atento a los cambios migratorios para presentárselos todos los miércoles, discutirlos aquí con Marjorie y con el resto de las personas que se conectan. Y bueno, feliz resto de la semana. Estaremos pendientes nuevamente a nuevos acontecimientos y tengan sus preguntas listas, que con gusto estaré el próximo miércoles respondiéndoselas. Ahí están los nombres, los números de contacto del doctor Guillermo Olivos, porque si ustedes quieren hacer una asesoría mucho más personalizada y exponer su caso en detalle, pues ahí están los números de contacto del doctor. Doctor, feliz día. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Nos vemos entonces. Hasta luego. Nos vemos. Era el doctor Guillermo Olivos, como cada miércoles, respondiendo a sus preguntas en materia de inmigración.